o comentarios, comencemos a generar, obviamente, una retroalimentación para poder hacer una sesión más completa. Muy bien, pues para dar inicio me gustaría presentarles el objetivo. El objetivo es que ustedes comprendan no solo cómo aplicar los cambios del anexo 20 en los sistemas y en sus empresas, sino que ustedes entiendan que el verdadero valor agregado de Compact E está más allá del timbrado simple o del simple hecho de poder timbrar documentación versión 3.3. Va mucho más allá. Hay que generar, obviamente, aprovechar toda la información del XML para poder automatizar ciertos procesos y sobre todo cómo integrándolos a través de nuestros diversos módulos podemos llegar a generar mucho más allá del registro contable. Podemos integrar la información, presentar obligaciones fiscales y no solo eso, sino también conocer el estado general del negocio. ¿Cuál es la agenda de la sesión? Vamos a ver un resumen muy rápido del anexo 20 en versión 3.3. Vamos a entender la interfaz de productos Compact E y qué productos interactúan, es decir, los principales beneficios para la operación del negocio. Vamos a hacer la generación del registro contable para provisiones de compra y venta en pólizas de diario y cómo se genera la asociación automática del folio fiscal a nivel de detalle desde nuestro portafolio de administración comercial Compact E. Políticas comerciales aplicables al REP, es decir, el recibo electrónico de pagos y su impacto en la contabilidad electrónica. Y vamos a ver también el registro contable de pólizas de ingreso y de egreso desde nuestro módulo de administración comercial Compact. Bien, vamos a la hora. De entrada, como una introducción, es importante explicar lo referente al anexo 20. Pero en sí, ¿qué es el anexo 20? El anexo 20 es un documento electrónico que va a regir y nos va a dar las reglas y el formato necesario para un CFDI. Es decir, el XML de un CFDI va a tener cierta estructura o cierto formato y dicho formato o estructura está definido dentro del anexo 20. ¿Ok? ¿Qué tipos de CFDI se rigen por el anexo 20? Bien, tenemos en primera instancia el CFI ingreso, ¿no? Que es prácticamente lo que conocemos como una factura. El CFI egreso, que es lo que se conoce como una nota de crédito. El CFI de traslado, que es lo que teníamos como carta aporte, que ahora también se timbra dicho documento. La nómina y por último el CFDI de pago, ¿sí? O el recibo electrónico de pagos, como se le denomina comúnmente. Según sea el caso del tipo de CFDI, va a contar con cierta información. Cuando ustedes abren, por ejemplo, una factura electrónica de un proveedor, no te llega el correo electrónico, te llegan dos archivos. Te llega un PDF y un XML. Si tú abres el XML, te vas a encontrar con información organizada por etiquetas, lo que comúnmente se conocen como etiquetas. Pero en realidad no se llaman etiquetas, se llaman atributos. Un ejemplo de esos atributos es, por ejemplo, el RFC. Dentro de una factura, para tú poder facturar, estaremos de acuerdo que el atributo RFC se vuelve un atributo obligatorio, o como bien se define a nivel anexo 20, un atributo requerido. Es decir, tenemos diversos tipos de atributos. Hay atributos que son requeridos, hay atributos que se vuelven opcionales, es decir, puedo o no ponerlos y no pasa nada, y hay atributos que son condicionales. Quiere decir que dependen de un elemento previo para saber si se tiene que poner o no el contenido de dicho atributo. Y algo importante, dentro de esos atributos van a impactar a cada uno de los tipos de CFDI según sea el caso. ¿Ok? Como resumen de los cambios, tenemos que actualmente ya se cuentan con reglas de validación. Específicamente para una factura electrónica ya se generan 47 reglas de validación para una factura electrónica simple. Quiere decir que dichos campos se validan y se valida, por ejemplo, que estén alineados a catálogos, es decir, que tengan
un contenido alineado, mapeado a los catálogos que define la autoridad fiscal, que cuenten con el formato que se necesita según sea el caso. Por ejemplo, el uso de plantillas. Un ejemplo de estas validaciones y plantillas. Si yo en mi régimen fiscal tengo que soy una empresa moral, es decir, tengo persona moral, perdón, tengo el régimen fiscal 601, que es general de ley para personas morales. Entonces, si tú estás seleccionando una persona moral, por default, tendría que ir ligado, en el caso de tu RFC, y cumplir con la plantilla o el formato de una persona moral. Es decir, el RFC de una persona moral se compone de 3 campos alfabéticos, 6 numéricos y 3 alfanuméricos para la homoclave. ¿Cómo se valida esto? Si tú le pusieras un RFC de persona física, evidentemente no cumplirías con la plantilla de persona moral y no te permitiría el timbrado del documento porque rompe esa regla de validación. Entonces, las validaciones van alineadas al uso de catálogos y al uso de plantillas. También ahora en el tema de los impuestos y los descuentos como tal, vamos a tener que se calculan por partida, es decir, van a nivel de detalle y aplican a cada uno de los productos o servicios especificados dentro del mismo documento. Ajá. Esto quiere decir que para el desglose de los impuestos, el hecho de que vengan a nivel de partida van a permitir un registro contable mucho más ágil. ¿Y por qué sería más ágil? Bueno, porque ya no tienes que batallar para poder hacer el desglose y luego generar el registro correspondiente, sino ya te da la base gravable, te dice qué impuesto es, te dice qué tipo de factor, si es tasa, cuota o exento, el importe del impuesto como tal, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces esa es una parte que se va a modificar en la versión 3.3 y que va pegado a el hecho de que se realiza el cálculo por cada uno de los productos. Y otro cambio importante es que no se permite el timbrado de documentación en ceros ni con números negativos. Bien, les hablaba ahorita de las reglas de validación. Algunos campos que se validan, por ejemplo, es el RFC, el receptor. El RFC de tus clientes debe tener un RFC válido. Sucede lo mismo que con la nómina. Cuando contratas a alguien, pues tienes que poner prácticamente o pedirles el alta ante el SAT cuando contratas a alguien, ¿no? Pasa lo mismo ahora con la factura. No vas a pedir el alta, pero sí tendrías que tener un RFC válido. El régimen fiscal del emisor también es un campo que se valida a partir de este momento. Y para el caso, por ejemplo, de las claves de productos y servicios, va a validar que tenga un contenido al menos en dicha clave y que según sea el caso de la clave que hayas elegido, coincida con los impuestos que te permite grabar y o trasladar por cada una de esas claves y que se define esto en el catálogo del SAT como tal, ¿sí? También va a validar que los complementos que apliquen para cada clave sean los correctos. En cuanto a catálogos, recuerden, tenemos más de 52.800 claves que pertenecen al español internacional. Se van a indicar los impuestos y los complementos que aplican según sea el caso de cada clave. ¿Ok? Algo otro ejemplo de catálogos, tenemos aquí las claves de peso y medida, que en realidad lo que les decimos es que aquí son las unidades más bien de venta. ¿Sí? Es decir, en función de qué estoy cobrando. Si prestas un servicio, ¿cuál es la unidad que debes de elegir? Bueno, pues según sea el caso, como cobres. Puede ser por hora, puede ser por día, puede ser por servicio, ¿no? Que es la clave E48. O si vendo por pieza, por metro lineal, metro cúbico, metro cuadrado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Otro ejemplo de catálogos es la relación que existe entre CFDIs. Un ejemplo muy claro aquí es cuando tú cancelas un documento y lo sustituyes con uno nuevo, tendrías que poner en esta clave pues, la 04, que sería sustitución de CFDIs previos, y luego tienes otro atributo que se llama folio fiscal relacionado, y ahí tendrías que poner el folio fiscal de la factura
que estás asociando. A lo mejor cancelé y sustituyo, bueno, pues pondría el folio fiscal del documento que cancelé previamente. Ajá. Lo mismo sucede con las aplicaciones de anticipo, con los traslados, etcétera, etcétera. Tengo aquí otro ejemplo, que es el tipo de comprobante, como ya lo vimos hace un momento, hay ingreso, egreso, traslado, nómina y pago, método y forma de pago, que ahora es un esquema nuevo, puesto que lo que conocíamos como método de pago hasta la versión 3.2 se modifica y ahora el método se vuelve la forma y la forma el método de pago contable. ¿Okay? Las plantillas ya lo explicamos, va alineado a ciertos formatos y en función de la plantilla aplicable tendrás que respetar o no dicho formato. ¿Okay? ¿Por dónde comenzar? Esto es un tema que es bastante sencillo si se asimila el concepto de dichos cambios. Es decir, ¿cómo pudiera yo empezar? En primera instancia, yo aquí lo que recomendamos es, lo primero que tengo que tener listo es definido mi régimen fiscal como empresa emisora. Segundo punto, tendría que tener mis monedas definidas, mis cuentas bancarias, ajá, donde voy a estar generando los movimientos de flujo de efectivo, mis claves de unidades, de unidad de próxima unidad o unidad de venta, posteriormente los impuestos que voy a estar manejando y entonces sí configuro el catálogo de claves de productos y servicios. ¿Por qué hasta ese momento? Porque ya tendría yo las unidades definidas para alinearlas y los impuestos que va a grabar o trasladar cada uno de mis productos o servicios. Y por último, lo que tendrías que tener listo es todos tus clientes con su RFC correcto para que una vez con esta implementación lista puedas definir tu concepto de facturación o de factura CFDI 3.3 y puedas generar tu facturación de acuerdo a los requerimientos vigentes establecidos por la autoridad fiscal. Una vez que tengas esto listo, la recomendación que hacemos es tener una reunión en la empresa. Les sugerimos que por lo menos estén presentes el director o dueño del negocio, él o los encargados de la operación y al menos un contador. ¿Por qué un contador? Bien, porque se vuelve el pilar más importante para determinar si es correcto o no los movimientos que estamos realizando dentro de la empresa. Y algunas tareas que hay que revisar son 4 tareas muy importantes. Todo lo que tenga que ver con sistemas en cuanto a actualización del software o que al menos el software que estoy utilizando tenga lista la última versión de 3.3, respaldos de la información y capacitación en el uso de la aplicación. Otro punto que te recomendamos es que los catálogos, al menos de claves de productos y servicios, así como el de unidades de medida y peso, los tengas correctamente implementados para cumplir con los requerimientos fiscales vigentes. Posteriormente, tener el complemento de pago muy bien aterrizado, es decir, ya tengo listo el timbrado del recibo electrónico de pago, las políticas del recibo electrónico de pago y los procedimientos asociados a estas políticas. Es decir, manejo anticipos, formas y métodos de pago, así como las políticas de cancelación vigentes. ¿Cómo categorizar? Recuerda que es muy importante categorizar cada producto o servicio que se facture. El código de ninguna forma reemplaza al código interno del producto o servicio y esta clave está conformada por 8 dígitos divididos en 4 niveles. La obligatoriedad te dice que hay que llegar mínimo hasta la clase, ¿ok? Pero puedes hacerlo tan de particular como tú necesites. De hecho, la recomendación es que ustedes busquen directamente el producto como tal, ajá, y no que quieras ir de lo general o particular, porque es complicado poder llegar a dicha clave si partimos de lo general. Por lo tanto, la recomendación es que busquen directamente el producto. Si no encuentras el producto, vamos a ver cómo poder llegar a determinar la clave que mejor se adecue a nuestros requerimientos. ¿Ok? Bien, es que hay que tener a alguien definido
para categorizar dichos productos o servicios, que por favor no utilicen la clave 01010101, que quiere decir no existe en el catálogo. ¿Por qué es tan importante esta clave no utilizarla? Porque es muy difícil pues que un producto o servicio no tenga una clave de producto o servicio. ¿Por qué? Porque ya bien sea que llegues hasta la clave del producto y si no la encuentras, al menos sí tendrá una clase en la cual pueda encajar cualquier producto o servicio. Por eso el poner el 01010101 es muy probable el generar temas de revisión por parte de la autoridad fiscal. Ahora, para poder categorizar, es importantísimo tener muy bien bajado el tema de conocer de entrada la naturaleza del negocio. Una vez que ya tengas este tema bajado, y dependiendo de tu negocio, puede que tengas varias categorías de productos. Así que es muy importante clasificar todo en función de las clases del catálogo del SAT. Trata de hacer búsquedas iniciales para que generes tu categorización de productos en el sistema. ¿Ok? Define una política de categorización. Es decir, voy a categorizar a nivel de clases o a nivel de producto. Y también puede ser que utilices o no la clave de tu proveedor. Ya depende prácticamente de cada empresa si voy a estar utilizando o no la clave de mi proveedor. Y sobre todo designar quién va a mantener actualizado dicho catálogo. ¿Ok? Ya asignando las claves, la recomendación es comienza buscando primero ya específicamente el producto. Si lo encuentras, pues ya estás del otro lado. Si no lo encuentras, puedes irte a Google con un tema de sinónimos. ¿Sí? Hay un ejemplo que hemos puesto mucho en los eventos que tiene que ver con las bocinas. El término de bocinas en México pues se maneja ampliamente y yo creo que prácticamente no hay una persona que no sepa qué es una bocina. Pero para efectos del catálogo del SAT de claves y productos y servicios no existe el término bocina. En ese catálogo se llama altoparlantes. ¿Y cómo llegamos a ese ejemplo? Bueno, pues a través del diccionario de sinónimos para poder poner la clave que mejor se adecue a nuestro producto o servicio. Si no lo encuentras, acude al experto del negocio y si aún así no encontraran la clave correspondiente, acudan por favor o soliciten ayuda directamente en el chat del SAT. En el chat del SAT hay una garantía de respuesta entre 1 a 72 horas, pero quiero que sepan que sí es un proceso de respuesta y sí te apoyan, ¿ok? Es súper importante que, de acuerdo a la clave que hayan elegido, según sea el caso, tengan mucho cuidado de que la clave que van a poner coincida con la naturaleza propia del producto y del negocio. Por ejemplo, aquí les pongo algo que tiene que ver con gatos, ¿no? O sea, un ejemplo arriba que es el gato hidráulico y abajo los gatos vivos. Fíjense, es prácticamente el mismo término, pero tiene una naturaleza completamente distinta uno del otro. Entonces aquí, si tú vendes mascotas, bueno, pues elegirás la clave de abajo, y si vendes equipos de izaje, pues seleccionarás la clave de arriba. Pero es muy, muy importante que una vez que elijan la clave correspondiente, analicen la naturaleza de dicha clave a fin de no equivocarse. Recuerden que este campo ya se valida y pertenece a una de las 47 reglas de validación, en las cuales de entrada vamos a analizar que al menos tenga un contenido y que dicha clave aplique a los impuestos retenidos y o trasladados que apliquen por cada una de esas claves. Asignar de forma incorrecta una clave pudiera generar que el documento no sea deducible para tu cliente y una multa o sanción para el emisor. Aquí está el fundamento y les recomendamos no asignar la clave que deseamos hace rato, no existe en el catálogo debido a la probable, obviamente, pues revisión por parte de la autoridad. Es muy importante que esa clave no la utilicen. Ok, para efectos de los impuestos, les decía hace un momento que el nodo de los impuestos ya se compone de 5
atributos. Se conoce la base gravable, se conoce el impuesto como tal, es decir, qué clave de catálogo es el impuesto, el factor, si es tasa, cuota o se exenta, el importe de la tasa o el porcentaje, según sea el caso, y el importe final de impuesto. ¿Okay? Otro tema importante es que los descuentos, como les platicaba hace rato, se genera el cálculo de igual forma a nivel de partida y por cada uno de los productos. Y es importante que si tienes descuentos, lo captures en el campo correspondiente al producto que va a tener dicho impuesto. Perdón, dicho descuento. Aquí les pusimos un ejemplo muy gráfico del tema de impuestos y del tema de descuentos. Algo importante, si se fijan, en este ejemplo tengo 4 partidas o productos con diversas tasas de IVA. E incluso una partida tiene también grabado el IEPS, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el desglose ya me lo hace directamente el CFDI y me evito ese proceso arduo que era el tener que desglosar el documento para poder saber qué productos grabaron qué tasa. Ahora ya me da el resumen desde el CFDI y eso va a agilizar mucho el proceso de registro contable. Lo mismo sucede con los descuentos, van contra el producto o partida del documento y se hace a nivel de detalle. Bien, aquí les pusimos una liga para que la puedan consultar. Esta es la diapositiva número 21. Usen este material, lo diseñamos para ustedes. Es una liga que si la copian y la pegan en su explorador, van a ver una factura electrónica interactiva. ¿Y por qué es interactiva? Bueno, porque le puedes dar clic en el campo que tú tengas duda y te va a remitir a un portal donde se va a explicar a nivel, digamos, técnico de qué se trata dicho atributo, pero también a nivel, digamos, mortal, ¿no? O sea, te puede dar una explicación bastante aterrizada de qué se trata dicho atributo y cómo se debe de llenar, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante que consulten este formato porque les va a agilizar, les va a ayudar mucho en su operación diaria. Bien, para pasar al recibo electrónico de pago, me gustaría que si tuvieran alguna duda, nos lo pudieran poner en el chat. Vamos a dar 5 minutos para que pongan sus dudas o comentarios y regresamos.
Muy bien. Darío, no se perdió el audio. Recuerda que dimos tiempo para sus dudas o comentarios. Vamos a seguir con la presentación. Ahora, para el recibo electrónico de pagos. De entrada, ¿qué es el recibo electrónico de pagos? Como bien lo dice su nombre, es un recibo que se va a emitir al momento de tener ingresos asociados con facturas, con clave 99 en la forma de pago. Algo que es muy importante, entender cuándo pongo o cuándo no pongo una forma de pago. Es decir, todo esto va ligado al reconocimiento efectivo del ingreso. Fíjense, un punto clave. Hay que tomar en cuenta si se liquida o no el documento, ya sea antes o en el momento de la transacción. Es decir, si me pagan antes de facturar, el total de la factura, en estricta teoría, yo sí conozco la forma de pago. Si me lo pagan literal al momento, es decir, dando y dando, sí conoces la forma de pago. Pero si te lo van a pagar después, en estricta teoría, no conocerías la forma de pago. Eso es muy importante tenerlo correctamente aterrizado a fin de que ustedes puedan saber si aplica o no el uso del esquema recibo electrónico de pago. ¿Ok? Entonces, el recibo electrónico de pago se va a emitir por cada ingreso recibido asociado a facturas clave 99 en su forma de pago. ¿Ok? Y bien, tiene ciertos objetivos. ¿Qué objetivos tiene? El primero, por parte de la autoridad fiscal, tener pleno conocimiento sobre los ingresos del contribuyente, conocer el origen de los ingresos de ese contribuyente y sobre todo evitar que se cancelen facturas parcial o totalmente pagadas. ¿Ok? Para las empresas, ¿cuáles son sus objetivos? Sus objetivos, mejorar el proceso de cobranza, controlar de forma óptima el flujo efectivo, tener certeza en el pago de las facturas y sobre todo evitar la duplicidad de ingresos en el esquema de pago en parcialidades. Bien, el recibo electrónico de pagos se alinea y se remite a una regla que es la regla 27135. En dicha regla hicimos un análisis de cada uno de los párrafos para que ustedes vean cuándo o qué es lo que me dice la autoridad fiscal en esta materia. Primer párrafo, ¿qué sucede o cuándo aplica el REP? Primer párrafo te dice, cuando la prestación no se pagó en una sola exhibición, o sea, es decir, me hicieron un pago parcial, etcétera, ahí deberás emitir REP cuando una factura se pague en más de una sola exhibición. El segundo párrafo que no está aquí te dice que para efectos del pago o acreditamiento de impuestos, dicho pago o acreditamiento será directamente proporcional al importe reflejado en el REP y no en la factura origen. ¿Sí me explico? Es decir, si tengo yo una venta de 10,000 pesos masiva a crédito, entonces tendré yo forma de pago 99, que es por definir, y cuando tenga un pago parcial alineado a esa factura, por ejemplo, 1,000 pesos, bueno, pues el tema de pago o acreditamiento de impuestos será directamente proporcional al REP, es decir, será por 1,000 pesos y no por el total de la factura de los 10,000. ¿Ok? En el tercer párrafo te dice que aplica REP en los siguientes escenarios. Uno, cuando no se cubre al momento, es decir, la forma de pago queda 99 por definir, en operaciones a crédito y cuando el pago total se realiza posterior a la emisión de un CFDI. ¿Ok? Ahí es donde va a aplicar el uso del REP. Cuarto párrafo. Te dice que vas a generar un CFDI pago o REP por cada pago recibido. ¿Ok? Pero ojo, aquí es muy importante un tema. La misma regla te da una facilidad y te dice que vas a poder concentrar todos los ingresos asociados a ese cliente en el mes, siempre y cuando
todos sean del mismo mes y del mismo RFC. Entonces podrás asociar, esas que tuve 20 pagos parciales de mi cliente asociados a facturas clave de forma de pago 99. Ok, puedo generar un rep por cada uno de esos 20 pagos o puedo concentrar los 20 pagos en un solo rep para posteriormente timbrar un solo rep con el concentrado de todos los pagos de todas mis facturas pendientes de pago, siempre y cuando sean del mismo mes y del mismo RFC. Ahora, en el quinto párrafo te dice que vas a tener hasta el 10º día natural del mes siguiente para poder timbrar dichos reps. Ajá. Por eso les digo que si optan por la segunda opción de concentrar todos los pagos en un solo rep, sí lo puedes hacer, solo que tienes que tener mucho cuidado para concentrar de forma correcta los pagos y generarlos todos en un solo documento recibo electrónico de pagos asociado a todas las facturas pendientes de pago que tengas con ese cliente. Por eso es que se dan 10 días naturales después del cierre de mes para que puedas concentrar y emitir tus reps. Sexto párrafo, que te dice qué va a pasar con los errores. Si tengo un error en una factura de ingreso o un CFE de ingreso y ya tiene reps asociados, no puedes cancelar el documento. ¿Qué tienes que hacer? Ajustar por vía de un CFE de ingreso o nota de crédito las diferencias que traigas en los saldos. Ahora bien, si el error está en el RFC, ¿qué puedes hacer? No pasa nada. Si el error está en el RFC, puedes cancelar ambos documentos y sustituirlos con documentos nuevos, pero ya con los datos correctos del RFC. En el séptimo párrafo te dice, ¿qué sucede si tienes errores en un rep? ¿Lo puedo cancelar? Bueno, esta diferencia del CFE ingreso sí se puede cancelar, no pasa nada, pero tendrás que sustituirlo a más tardar el último día del ejercicio vigente para ese rep. ¿Ok? Entonces, si lo cancelas en el año, tendrás hasta el 31 de diciembre del mismo año para sustituir dicho documento. De la guía de llenado, ¿qué sucede si ya tenía yo pagada la operación y por error le timbro un rep a esa operación? Bien, aquí se pueden cancelar los documentos. Puedes cancelar el rep que hiciste por error, pero tendrás que sustituirlo con un CFI recibo de pago por $1. Esto viene directamente de la guía de llenado y es el procedimiento a tratar. ¿Sí? Lo repito, si tienes error en el rep, sí lo puedes cancelar, pero tendrás que sustituirlo por un rep nuevo de $1. Este escenario se da cuando la contraprestación ya estaba liquidada y por error generé un nuevo recibo electrónico de pagos. Igual la misma guía de llenado te dice que en caso de que no se reciba el pago al momento, tendrás que poner la clave 99 o por definir y posteriormente asociarle uno o los reps que se necesiten hasta que se liquide la operación. Este tema, recuerden, va 100% enfocado al reconocimiento efectivo del ingreso, pero sobre todo, como es contraflujo efectivo, la principal afectación que se tendrá será el tema del IVA. Por eso es muy importante que si tienes un documento que va a ser pagado parcialmente en un futuro, no le pongas forma de pago. No le pongas forma de pago porque estás prácticamente reconociendo el ingreso y para efectos del sistema, el sistema te va a autodeterminar tu causación de IVA y vas a tener ciertas discrepancias ahí. Entonces, muy importante que le hagan caso a este paso. También en este esquema del REP tenemos una liga. Yo les recomiendo que la copien y la peguen en su explorador, porque también tenemos un documento interactivo para entender el REP, entender sus políticas, entender los procesos principales que afectan y sobre todo cómo está generado. Este que tienen en pantalla es un ejemplo de un REP. Como pueden ver, tenemos el título que dice complemento de recepción de pagos.
Luego abajo dice información cliente proveedor, es decir, cuenta origen y cuenta destino de los fondos. La información del depósito como tal, que eso lo tienes que capturar manual, se captura manual y posteriormente se le aplica dicho pago a los documentos que tenga pendientes de pago. Por eso es tan importante que el REP va ligado específicamente a toda tu administración comercial y de cuentas por cobrar. ¿Ok? Es muy importante que pongan mucha atención a este punto porque de ahí derivan una serie de cuestionamientos que se pueden ir resolviendo o adelantando ustedes mismos. Bien, en la sesión preparamos y pusimos algo que les va a ayudar a cumplir de manera más fácil y rápida. Es un ebook donde trae una explicación de todo el contexto que estamos viviendo, así como las sugerencias por parte de la autoridad fiscal para más de 55 giros de negocio. Es decir, con algunos giros te pone la autoridad fiscal cuál sería el rango de claves de productos y servicios que pudieran aplicarte según sea el caso de tu giro. ¿Ok? Por favor, revísenlo. Ese ebook está muy, muy interesante y se los vamos a hacer llegar a través de su distribuidor Master Acom. Bien, ahora, este REP, ¿qué impacto va a tener dentro de la contabilidad? Este punto es muy importante, les voy a decir por qué. Porque siguiendo la transición del XML en la parte contable del negocio, tenemos de entrada que, bueno, tienes un CFDI, ¿no? 3.3, ya sea factura, pago, nómina, etc. Luego, este CFDI se va a cargar como emitido o recibido, según sea el caso, en el ADD. ¿Qué es el ADD? Es un administrador de documentos digitales que les va a permitir cargar la información, validarla, detectar duplicados y posteriormente quedará almacenada y lista para ser contabilizada. ¿Ok? Una vez que lo tienes en este repositorio digital, podrás generar tus pólizas con la contabilización de los nuevos XML y posteriormente cumplir para efectos de la DIOT o el DPIVA, según sea el caso, con al menos esa obligación fiscal. Pero recuerda que también puedes cumplir con otras, por ejemplo, el pago referenciado, ¿no? O el R21. O, por ejemplo, generar una hoja electrónica, un reporte, para poder tener un módulo fiscal en la pestaña de IVA y que tú puedas hacer un concentrado por tipo de IVA, es decir, causado y trasladado, y por tipo de IVA, por ejemplo, acreditado y grabado, las diferentes tasas que hayas manejado en tu negocio, pero sobre todo con la automatización de tus declaraciones. Fíjense cómo se genera hoy en día la contabilidad electrónica y la DIOT. La póliza a veces viene directo de un documento bancario o en otras ocasiones también viene directo del XML, ¿no? Por ejemplo, en versión 3.2 o versión 3.3. Ahora, según sean los casos de los movimientos que tú tengas registrados en dicha póliza, podrás tener causación o control de IVA. Pero en ambos sentidos, esto se va a hacer de manera automatizada si tienes la correcta configuración de la aplicación. De lo contrario, no lo va a hacer de manera automatizada. Pero no te preocupes, te voy a poner un momento más cuál es el criterio que debes de seguir para configurar de manera correcta y tengas este módulo automatizado ya en tu sistema trabajando. Fíjense, ¿cómo podré generar mi contabilidad electrónica hoy en día? Tienes un encabezado de póliza y según sea el escenario tienes tres tipos de póliza. Diario, es decir, con las provisiones de compra y venta, aquí voy a elegir las facturas a contabilizar, capturar movimientos y generar factura electrónica, contabilidad electrónica. Para el caso del flujo efectivo, según sea ingreso o egreso, estas parten directamente del CFDI y del CFDI se genera el documento bancario. De dicho documento bancario podrás llegar hasta la contabilidad electrónica. Pero no solamente eso, sino que en la captura de los movimientos vas a asociar las facturas relacionadas al cobro para pólizas de ingresos y las facturas relacionadas al pago para tus pólizas de egresos. ¿Ok? Algo importante, y lo vamos a ver ya en la práctica. Directamente del REP se va a alimentar esta ventana. Y esta ventana no es otra cosa que el documento bancario de la póliza.
todo lo va a jalar en automático. No necesitas configurar catálogos adicionales, nada. ¿Por qué? Pues porque todo lo jala directo del CFDI. Directito el CFDI lo jala. Entonces, no pasa nada. Se alimenta directo del rep y vas a tener la posibilidad que directo del rep te defina cuál es el proveedor, el importe, la cuenta bancaria origen, el método de pago, de acuerdo a lo que especifica el anexo 24 que rige la contabilidad electrónica, la moneda, el banco destino, la cuenta destino. ¿Ok? Todo esto viene directamente del recibo electrónico de pago y se alimenta de forma automatizada. ¿Por qué? Pues porque todo lo trae ya directamente en ese CFDI de pago. Entonces, la idea aquí es aprovechar dicho CFDI y extraer la mayor cantidad de información posible para que se alimente de manera automática en el sistema. ¿Cómo se genera el control de IVA a partir de la versión 3.2? Este es un comparativo para explicar lo que les mencionaba hace un momento, es decir, tengo diversas tasas de IVA, pero algo con lo que yo me enfrentaba muy fuerte era que con la versión 3.2 no podías hacer una determinación de la base gravable de manera precisa. Por ejemplo, aquí la operación es operación de 400 pesos, como viene cerrado en el recuadro blanco, y luego en el XML simple y sencillamente te daba el detalle de qué impuesto fue y la tasa correspondiente, pero no te daba un desglose. Ahora sí te da ese desglose. Y fíjate qué interesante. ¿Cómo sacábamos o cómo determinábamos antes la base gravable para cada una de las tasas? O sea, lo imposible, lo verdaderamente imposible era, oye, tengo una factura, ¿se acuerdan la de hace rato donde puse yo 4 partidas? 2 con IVA 0, bueno, 2 con IVA al 16, uno IVA 0 y otro IVA exento. Y uno de los de 16% también grababa IETU. Ese desglose de información para poder hacer el registro contable correspondiente se volvía una verdadera pesadilla porque teníamos que hacer el cálculo manual. ¿Y cómo lo hacía manual? Bueno, tomaba yo el importe de IVA y lo dividía entre punto 16 para que me diera la base gravable. Pero ¿qué pasaba si tú sumabas la parte gravable más tu impuesto y no te cuadraba con el total de la operación? Es decir, cuando existían diferencias entre lo calculado y lo capturado, ahí sí es como muchos determinaban la tasa exenta o 0%. Pero es un cálculo impreciso que te genera ciertas problemáticas y que a veces no cuadra por 1 o 2 centavos. Entonces, donde tenía ciertas diferencias. Aquí en la versión 3.3 se modifica por completo esta mecánica y ahora se hace todo directo en el 3.3, en el CFDI, porque el CFDI como tal ya trae el desglose de cada uno de los impuestos que graban cada una de las partidas dentro del mismo documento. Ajá. Como pueden ver aquí, tenemos en este CFDI 2 operaciones a tasa 16, una a tasa 0 y otra a tasa exenta. ¿Ok? Entonces aquí lo importante o lo interesante es, oye, ya me trae el desglose de la aplicación, ya me trae el desglose del mismo CFDI, pues ahora sí puedo hacer el registro contable de una manera mucho más ágil y sencilla. Ahora, a partir de esta versión, que es la versión 10 de contabilidad, y que es la que trabaja con ambas plataformas, es decir, 3.2 y 3.3, pero no solo eso, sino también ya trabaja con la versión 1.3 de contabilidad electrónica. Aquí, esta es una pantalla directa de la aplicación. Si se fijan, lo que hace la aplicación es que reconoce las diversas tasas y luego agrupa esos movimientos por tasa. Como en este caso, los dos primeros importes te da la base gravable al 16%, luego toma lo mismo para el 0% y lo mismo para la tasa exenta. ¿Okay? Todo esto lo haces a partir de CompaKey Contabilidad. Bien, ¿cómo generar el control de IVA a partir de los CFDI 3.3? Tenemos 3 opciones. La primera de ellas es directo de la cuenta de flujo efectivo. Si es directo de la cuenta de flujo efectivo, aquí se va a considerar únicamente los cargos y abonos directos de la cuenta de flujo efectivo. Y también va a considerar los proveedores, es decir, es el registro manual.
Aquí no se consideran los CFDIs. Segundo punto, tengo el cálculo y control de IVA a partir de un CFDI factura con forma de pago definida, es decir, ya fue liquidado, y el otro escenario a partir de un CFDI de pago. Fíjate cuál es la principal diferencia. En el caso del CFDI factura o ingreso, como ya está liquidado porque yo ya le puse forma de pago, va a considerar el importe total del CFDI. Va a considerar las tasas del CFDI y va a calcular el importe base de IVA, ¿ok? Pero para los CFDIs de pago únicamente va a considerar el importe real pagado, es decir, el efectivamente pagado o cobrado. Va a considerar el factor proporcional de las facturas relacionadas al pago y lo mismo va a pasar con los impuestos y tasas de dichos documentos. Una vez que tú ya tengas tu causación y control de IVA, podrás generar tu DIOT o DP-IVA, según sea el caso, y de manera automatizada cumplir con tus obligaciones fiscales. El flujo de contabilización, ¿cómo es? Fíjense, de entrada tengo la captura de encabezado de la póliza, ¿no? Es decir, es una póliza de egresos, empiezo a capturar el encabezado como tal. Selecciono posteriormente del ADD, este es el ADD como tal, aquí es donde tenemos todas las facturas o CFDIs emitidos o recibidos que estén asociados a mi empresa. ¿Okay? Voy a seleccionar el documento, posteriormente me generará el documento bancario donde los datos se prellenan automáticamente. Recuerda por qué se prellenan automático, porque toda esta información viene directo del CFDI versión 3.3. Ahora sí, va a identificar y mostrar datos directamente del IEPS, es decir, la asociación con proveedores, y qué información es la que tendrías con todo esto. Fíjate, si implementas la versión 3.3 del CFDI, vas a poder tener cierta información que podrás visualizar. Para el caso de una factura, tienes toda esta información. Dentro del encabezado, detalles y subdetalles, es decir, en el encabezado pues, me voy a encontrar información como el RFC, la razón social, fecha, moneda, importe, fuero fiscal, etc. En el detalle del movimiento del documento vas a encontrar la clave de productos y servicios, vas a encontrar la descripción, unidad, cantidad y el precio unitario. Y posteriormente tendrás como dato adicional en el subdetalle la base gravable, el impuesto, el tipo de factor, tipo de cuota y el importe correspondiente al impuesto que aplica según sea el caso. Para el CFI de pago vas a tener igual cierta información. Por ejemplo, tienes un encabezado donde viene todo el tema de cuenta origen y cuenta destino. El RFC, razón social, por interno, fecha, moneda, forma de pago, etc. ¿Okay? Dentro del detalle vas a encontrar la fecha de emisión del documento CFI de pagos, el importe total, el saldo anterior, parcialidad de importe pagado, saldo insoluto y el folio fiscal, es decir, la factura que fue pagada o cobrada. ¿Ok? Esta información la van a tener de manera automatizada desde su sistema de contabilidad. Ahora, entren a esta liga porque van a encontrar el ABC de los cambios fiscales. Vas a poder conocer paso a paso todo el tema que tiene que ver con la versión 3.3. Vas a entender cómo implementar dichos esquemas. Y no solo eso, sino también pudieras en un momento dado comprender y comenzar a utilizar dichos cambios. Bien, vamos a dar un espacio para dudas o preguntas. Vamos a dar 5 minutos para que puedan poner su duda o comentario y regresamos con ustedes en 5 minutos para darles tiempo y que pongan sus cuestionamientos.
Bien, vamos a revisar sus comentarios. Nos dice por aquí Adriana Rangel, perdón, se escucha un poco cortado. Cuando se escucha el audio cortado, Adriana, y para el resto de nuestros invitados, es porque recomendamos tener un internet alámbrico para que no tengan altibajos en la calidad de la señal. Teniéndolo alámbrico mejora mucho la calidad del audio y la señal en general y deja de cortarse. ¿Ok? Nos dice Rosario, cuando se tiene recibos de arrendamiento y honorarios, también se tiene que llevar la contabilidad. Pues sí, se tendría que llevar la contabilidad. Digo, no entiendo muy bien el contexto de la pregunta, si nos lo pudieras especificar un poquito más para poder apoyarte y que quede un poco más claro. ¿Ok? Bien, de entrada, ¿qué es cuánto aquí contabilidad? ¿Por qué vamos a hablar de contabilidad? Porque recuerden que vamos a hablar de la integración de procesos. Es decir, vamos a ver cómo los principales procesos del negocio se pueden automatizar a través de nuestras aplicaciones. Por ejemplo, dentro de la empresa o de la aplicación específicamente de contabilidad, vamos a tener tres tipos de procesos principalmente. Procesos financieros, fiscales y contables. La base de todo esto son los procesos contables. ¿Por qué los contables? Bueno, porque entre los procesos contables se tiene el registro de las operaciones a través de nuestras pólizas. ¿Sí? La idea es que tú puedas automatizar dicho registro. Y una vez que automatizas el registro contable del negocio, lo demás se sigue la cadena de automatización, porque generas tus pólizas de manera automatizada y adicional a eso vas a poder generar la afectación para efectos, bueno, la afectación para los temas fiscales. Un punto específico, el tema de la DIOT. Si yo tengo correctamente configurado mi módulo de control de IVA, voy a poder automatizar el tema de la DIOT. Pero por eso les decía yo que es muy importante, cuando configuren la versión 3.3 del CFDI, que una vez que empiecen a hacer uso de este esquema de facturación, si no les pagan el documento, no pongan forma de pago. ¿Por qué? Para efectos de sistema, el sistema lo entiende como que ya tienes el reconocimiento efectivo del ingreso. Y entonces, por ejemplo, ¿qué va a suceder? Bueno, pues tu IVA causado se va a ir contra el total del documento y no contra la parte proporcional que tú generes al momento de timbrar un recibo electrónico de pagos. ¿Sí me explico? Eso es muy, muy importante que lo asimilen porque de esto va a depender que ustedes tengan o no la correcta generación de la parte fiscal dentro del sistema. ¿Ok? Entonces, les recuerdo, vamos a ver cómo, cómo interactúan las interfaces de nuestros productos. Fíjense, en esta tabla les pongo la primera columna, dice sistema base. Ajá. Luego, segunda columna, te dice sistema cruce. Y luego tendrás una columna que dice interfaz, es decir, si el cruce, por ejemplo, de comercial premium o admin pack con contabilidad, ese cruce me genera o no interfaz. Y si genera la interfaz, ¿en qué módulos genera la principal afectación? Entonces, el primer ejemplo lo tenemos aquí, Premium Admin Pack con contabilidad. ¿Interfazan o no interfazan? Si sí interfazan. Y si interfazan, ¿qué hacen? Bueno, automatizas la provisión de ventas, automatizas la provisión de compras, e incluso una vez que generes ya flujo efectivo, podrás reflejarlo específicamente en ese cruce también. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede entonces si tú tienes, por ejemplo, premium y bancos? ¿Ok? Desde bancos vas a controlar todo el flujo de efectivo.
Y entonces a través de tu calendario financiero o a través de tu documentación pendiente de pago, será que podrás aplicar los pagos de tus clientes a ciertos documentos y desde bancos poder generar tu póliza de ingresos correspondientes. Siempre con el cumplimiento de contabilidad electrónica, es decir, datos de cuenta origen, cuenta destino, moneda, tipo de cambio, RFC del tercero, y no solamente eso, sino también el folio fiscal del documento asociado a nivel de detalle. Todo esto de manera automatizada. Entonces quiere decir que cuando factures, no solamente vas a facturar, o sea, ya no solamente es el tema de la versión 3.3 del CFDI, va mucho más allá de este tema. Es factura en versión 3.3, pero no te quedes ahí nada más. También genera el registro contable de tus operaciones de forma automatizada. Vas a generar también la parte fiscal para efectos de IVA, que es contraflujo efectivo, y no solamente eso, sino vas a tener visibilidad dentro de tus estados financieros con la información ya consolidada del negocio. Lo vamos a ver esto en los sistemas, ¿ok? Se oye un poco complejo, pero la verdad es que es mucho más sencillo de lo que ustedes creen. Bien, tengo aquí una pregunta. Me dice Rosario Bañuelos, si al mes se hace solo una factura de arrendamiento y semestralmente una de honorarios, ¿se tienen que hacer pólizas mensuales para determinar la contabilidad? Bueno, aquí si tú no tienes, Rosario, recuerda que la póliza, ¿qué? De entrada, ¿qué es una póliza? Bueno, una póliza pues es un documento físico o digital para registrar las operaciones del negocio. Aquí recuerda que la póliza se va a generar cuando tengas movimientos. Si tú no tienes movimientos, pues evidentemente no habrá pólizas porque no hay movimientos que registrar. Entonces, como bien lo preguntas, oye, tengo una vez al mes el tema de arrendamiento, ¿tengo que hacer póliza? Sí, sí tienes que hacer póliza de esa factura de arrendamiento. ¿Ok? Semestralmente tengo un honorarios, ¿tengo que hacer mi póliza cada que tenga el honorarios? Pues sí, cada que tengas el tema de honorarios tendrás que generar una póliza para el registro de esa operación. ¿Ok? Espero con esto haya aclarado tu pregunta, Rosario. Si no, aquí estamos hablando para que me puedas volver a poner tu pregunta. ¿Ok? Bien, vamos a ver esto, vamos a verlo en práctica para entender cómo funciona. ¿Ok? Fíjense qué sencillo va a ser el cómo funcionan las interfaces. Tengo ya aquí un sistema base que es comercial premium. ¿Sí? Cuento aquí comercial premium. Voy a abrir mi empresa y lo que quiero que vean es cómo desde premium vamos a generar una factura que, ojo, no lo relevante cómo facturar, sino lo relevante va a ser cómo desde premium vamos a provisionar toda la información para poder generar el registro contable en contabilidad. Todo esto sin capturar doble. Entonces la idea es que si ustedes están facturando en versión 3.3, me voy por ejemplo a movimientos, ventas y genero una factura, ¿no? Nueva. Fíjense lo que vamos a hacer. Pongo mi contraseña. Y bueno, voy a seleccionar aquí un cliente y le vamos a capturar un movimiento, ¿no? Pues decir, oye, pues voy a facturar con él un producto, un polgato hidráulico, ¿no? Y ya le digo que le facturé 10 productos de esta misma naturaleza y le doy cerrar. Repito, lo relevante no es que ustedes vean cómo facturar, sino a dónde les va a llevar el facturar cuando automatizas tus procesos. ¿Qué haría aquí? Nada más le doy timbrar y enviar. Me dice aquí el sistema, ojo, al usar método de pago una sola exhibición, se considera que ya está pagado el documento, por lo que se recomienda seleccionar una forma de pago diferente a la forma 99 o por definir. ¿Deseas continuar? ¿Sí o no? Le voy a decir que no. ¿Por qué? Porque esta información donde la vas a depurar es en la pestaña 3 que se llama información adicional. ¿Ok? Aquí tengo lugar de expedición. Recuerda que ahora ya no es obligatorio. De hecho, nunca lo fue.
Pero bueno, ahorita en lugar de expedición basta con que yo ponga mi código postal en forma de pago. Vamos a suponer que este documento pues ya me lo están liquidando, es decir, es una transferencia electrónica de fondos. Ajá. El uso que le va a dar al CFDI mi cliente, voy a decirle que es una adquisición de mercancías. El método de pago, algo que es crucial aquí. Si pones una forma de pago específica, por default va ligado al método de pago una sola exhibición, porque se considera que el documento está completamente pagado. Ojo, si te lo van a pagar después, la forma de pago por default es 99, que es forma de pago por definir. Y si tienes forma de pago 99 por definir, por default va ligado al método de pago PPD, que es pago parcial o diferido. ¿Ok? Pues ya tengo yo aquí lista mi información. Me regreso a los movimientos. Ahora sí le doy timbrar y enviar. Quiero ver el formato. Y entonces le doy timbrar. Y lo que va a hacer en este momento la aplicación es que me va a traer el formato de mi factura ya en versión 3.3. Miren, ya tengo aquí mi factura. ¿Se fijan? Ya tengo yo aquí todos los datos de emisor y receptor, el tipo de comprobante, serie y folio interno, método y forma de pago, etcétera, etcétera. Y luego tengo aquí, pues ya el detalle de la operación, es decir, por ejemplo, aquí viene cantidad, la unidad de medida, la clave de mi producto, de mi unidad, perdón, clave de producto o servicio, la descripción, valor unitario, si le apliqué descuento o no, los impuestos que va a grabar o trasladar según sea el caso y el importe de la transacción. Es decir, ya tengo todo el cumplimiento en versión 3.3. ¿Ok? Les repito, aquí ya vieron ustedes cómo facturar, aunque la relevancia es, vamos más allá de la facturación. Ya tengo aquí timbrado el documento, ¿se fijan? Ahora bien, quiero que pongan mucho foco en lo siguiente. Hasta aquí me dice folio fiscal y que es un documento timbrado. Lo que quiero que vean es qué va a aparecer en esta parte del campo una vez que yo le dé clic al botón contabilizar, que es este de acá. Si yo le doy contabilizar, en este momento empieza a procesar la información y ya vieron, me dice, ok, ya te generé una póliza de diario del ejercicio 2017, perdón, sí, periodo 12, que es diciembre, el número de la póliza, y me dice que es la número 32. Ya generó el registro contable, ya provisionó esta venta. Si yo me voy a contabilidad, fíjense lo que voy a tener. Me voy a la empresa, voy a abrir la empresa con la que estoy trabajando, que se llama Digitalización de Procesos. Me voy a mi listado de pólizas, diciembre, y aquí tengo, ¿ya vieron? 19 de diciembre, póliza, ¿se acuerdan? Número 32 de diario, y me dice que es de una factura crédito 2017. Vamos a ver cómo quedó el registro contable de esta operación. Abro la póliza y aquí ya tengo el registro contable correspondiente. No solo eso, si yo me voy al ADD o a la almacén digital y le digo que quiero ver los CFDIs asociados a este documento, ¿qué me va a traer? Me va a traer, ahora sí, el CFDI que se asoció directamente a esta póliza, ¿ok? Entonces, es importante que vean que yo ya lo tengo aquí reflejado el documento, ¿ok? Cierro el ADD, me regreso a contabilidad y voy a cerrar mi póliza, ¿ok? Ahora, lo que quiero que vean es qué sucede cuando yo genero la afectación ya pero de flujo de efectivo. Me voy a bancos y recuerden, bancos es el módulo que me va a permitir controlar toda la tesorería del negocio, es decir, mis ingresos y mis egresos. Me va a permitir hacer
conciliaciones bancarias, etcétera, etcétera. Es una aplicación muy robusta y que te va a ayudar a controlar el flujo de efectivo. En este momento yo ya vendí desde la aplicación de administración comercial, o sea, compra aquí comercial premium. Ya provisioné desde ese producto en contabilidad el registro de esa venta, es decir, me generó una póliza de diario. Ahora, desde bancos, lo que voy a tener es el reflejo del flujo efectivo como tal. Le doy a aceptar, me voy a bancos y quiero que vean lo siguiente. Abro la empresa que es digitalización de procesos y entonces sí le voy a decir, oye, voy a generar un ingreso directamente de mi cliente. Supongamos ya provisioné, ahora mi cliente viene y me paga. Pero para llegar a este tema de pagos, quiero que vean ustedes qué sucede cuando tú generas un reporte para entender tu antigüedad de saldos y tu pronóstico de cobranza, es decir, cuánto voy a poder tener listo para mi cumplimiento de compromisos de pago, ¿ok? Me voy a Comercial Premium y quiero que vean un reporte que se llama Reportes, Clientes, Antigüedad de saldos y pronóstico de cobranza en Excel. ¿Ok? Le digo que quiero ver todo lo que me deben, pues prácticamente desde, vamos a hacer, de todo el año. ¿Ok? Le digo que quiero ver todo el detalle de documentos pendientes y que quiero ejecutar el reporte. Es que quiero que entiendan ahorita de dónde parte todo el análisis de la información para saber, pues, cuánto me debes, con cuánto puedo contar en mi flujo efectivo para saber si cumplo con mis compromisos de pago o no. Entonces, fíjate, tengo aquí la empresa comercial, me trae los conceptos de los documentos que he manejado con esta empresa, la serie fue lo interno, cuándo fue la fecha del documento y cuándo fue el vencimiento. Para eso yo tuve que ver, me da los días que trae por vencer, los totales, y luego me da cuál va a ser mi proyección de flujo de efectivo, de 0 a 15 días, de 16 a 30 días, 31 a 45 y 46 días o más, ¿ok? Y luego me da aquí el total por vencer por cada uno de los documentos. ¿Se fijan? Y luego también tengo documentos por vencer, o sea, tengo los vencidos y los que están por vencer. Y me da los totales. Con este cliente tengo un saldo pendiente de 137,568 pesos. ¿Ok? Supongamos que viene el cliente y me dice, oye, te quiero hacer un pago. Perfecto. Ya cuando yo tenga el pago reflejado en mis bancos o en mi portal bancario, entonces sí reflejo el ingreso aquí. Selecciono la cuenta, el tipo de documento, me dice, ¿cuál es tu pagador? El pagador es la empresa comercial y por default ya me llena toda esta información. Me dice cuál es la cuenta bancaria origen, porque yo ya lo configuré, etcétera. El importe que me va a dejar de pagos. Oye, ¿cuánto te va a pagar? Supongamos que el cliente me dejó un pago de 20,000, ¿ok? Pero ¿cómo se van a aplicar esos pagos? Me voy a esta pestaña que se llama aplicar pagos y lo que va a hacer bancos es, va a leer desde cuánto aquí comercial, es decir, mi flujo efectivo se va a ir a mi administración comercial y entonces va a hacer un análisis de los documentos que traigo pendientes de pago con este cliente. Incluso fíjense, aquí tengo algo que es crucial. En este documento que es el primero, me dice factura, crédito, el folio, el total. ¿Y qué me da aquí? ¿Ya vieron? Días vencidos. Tengo 14, 12, 1 y, y 0 días vencidos, porque fue el que timbramos hace un momento. ¿Qué sucede aquí? Yo le puedo decir, oye, me deja a lo mejor 50,000 pesos de pago. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a darle doble clic a este documento y me dice, te debe 70,992, pero ¿cuánto te está pagando? Bueno, yo tengo reflejado en mis bancos 50,000. Le digo que son 50,000 pesos, cierro y en este momento ya me pone aquí abajo el documento al cual se están aplicando los 50,000. Ya sea que lo haya aplicado en un solo documento
o en varios, no importa, porque aquí tú vas a generar ahora sí tu documentación de acuerdo a cómo lo necesitas con este cliente específicamente. ¿Ok? Ya tengo aquí, le digo que me genere el documento, incluso aquí le digo, genérame ya la póliza. Y fíjate qué va a suceder. Me hace la póliza de ingresos con folios fiscales asociados a nivel de detalle y no solamente eso, ¿eh? Cuando yo le dé guardar, me va a mandar a mi desglose de IVA causado. ¿Se fijan? Esta es el valor real de la aplicación, porque en este momento, al reflejar yo este ingreso de 50,000 pesos, me hace el cálculo del importe base, me hace el cálculo del IVA, ajá, y aquí simple y sencillamente le doy aceptar. Guardo mi ingreso y le doy cerrar. Ahora, esta es la digitalización y automatización de procesos a partir del XML 3.3. Recuerden, ya automatizamos el registro contable. ¿Qué sigue? La parte fiscal, ¿verdad? Ahora, para lo fiscal me voy a contabilidad. Y quiero que vean un reporte que está súper interesante. Si yo me voy a reportes, hoja electrónica, módulo fiscal y lo ejecuto. En este momento lo que va a hacer es que la aplicación me va a ejecutar una macro en Excel, donde yo también me tengo que loguear para poder empezar a trabajar con dicha macro. Ajá. Y fíjense, me voy a ir a la pestaña 5, que se llama cédula IVA, le cambio el ejercicio y le pongo 2017, le doy Enter. Y en esta cédula, fíjense cómo se empieza a alimentar los importes por cada uno de los tipos de IVA. Para mi IVA causado, me va a alimentar los importes de mis ingresos grabados o exentos a diversas tasas. Me va a alimentar el IVA trasladado a las diversas tasas que maneje y para efectos también de mis compras, pues mi IVA acreditable con base grabable a las diferentes tasas y también el IVA acreditable en cada una de las tasas que yo maneje. Esta cédula me la alimenta por mes o periodo, ajá, pero no solo eso, también lo va a hacer de manera anual y por importes totales. ¿Se fijan qué interesante es esta parte? Porque al final, ¿en dónde culmina toda esta información? Va a culminar en la determinación del IVA. Es decir, me va a hacer un cálculo de mi IVA a cargo del periodo, IVA a favor del periodo, IVA pendiente por acreditar y terminamos con IVA a cargo o a favor por periodo y de manera anual. ¿Ok? Este es el valor real de la aplicación. Entonces, ya automatizamos el registro, ya automatizamos la parte fiscal. Incluso quiero que vean aquí una DIOT, cómo la hace el sistema de manera automatizada. Me voy al botón DIOT y voy a generar una DIOT. Vamos a ver si tengo aquí algunas compras en el periodo que le estoy poniendo. Le doy procesar, no sé si tenga compras con esta empresa, vamos a ver. Sí tengo algunas compras. Ya me genera mi DIOT de manera automatizada, es decir, me pone el tipo de tercero, tipo de operación, el RFC y los actos de actividades pagados a diversas tasas. Es decir, ya tengo aquí mi DIOT también automatizada. ¿Ok? Voy a cerrar los dos documentos de Excel, que es la hoja electrónica que les puse y la DIOT. Y yo quiero generar un reporte también que quiero que vean. Me voy a reportes, declaraciones de IVA y ETU, y voy a hacer un reporte que ustedes deben de ubicar muy bien, ¿no? Y es una cédula que, bueno, es esta que está en pantalla. Dicha cédula, si se fijan, es prácticamente la misma que aparece en el portal del SAT. La única diferencia es que esta cédula, el sistema te está llevando a la autodeterminación de tus impuestos para que no tengas que sufrir. Y todo en función de los registros que se hagan de manera automatizada desde los módulos satelitales, por así decirlo, desde comercial premium, admin pack, factura electrónica, nóminas, etcétera. La diferencia con la cédula del portal del SAT
es que este es un reporte sensible. Quiere decir que cada uno de los campos que vienen en azul, yo le puedo dar doble clic y me va a traer un auxiliar para yo saber de dónde me está determinando dicho movimiento del sistema. ¿Ok? Entonces, fíjense, ahorita va a traer un auxiliar para yo ver de qué registro contable me está determinando esa parte de impuestos. Y entonces sí, voy a abrir aquí este documento. Déjenme, ya. Fíjense muy bien, aquí me trae el nombre de la empresa, mi auxiliar de impuestos para la parte de egresos, el periodo de acreditamiento y me trae todas las pólizas de donde está alimentando mi R21. Es decir, me da el ejercicio y periodo de acreditamiento, la tasa del IVA, la base gravable, las tasas que manejé e incluso me trae también todo el dato del tercero con el cual se está alimentando mi determinación del IVA para el R21. Tengo aquí la serie folio interno del documento, el tipo de tercero, tipo de operación, etcétera. Que esta es información que ya viene también en la DIOT. Le doy cerrar. Y fíjense que esta es la cédula como tal que te aparece en el portal del SAT. Ahora, no solamente eso. Si me voy a reportes, declaraciones de IVA y ETU y me voy a un R21 en Excel, esto está súper interesante. ¿Por qué? Cuando yo lo ejecuto en Excel, lo único que tendría que hacer, ¿qué sería? Nada más el puro copy-paste, ¿sí? Porque el anterior es cómo se va a presentar, pero en esta ya me aparece la declaración como tal. ¿Se fijan? Ya me hizo mi determinación, lo único que tendría que hacer sería el puro copy-paste para hacer el prellenado de mi impuesto. E incluso también ya me trae la determinación del pago. ¿Se fijan? Ya me dice, mira, esta es tu determinación del pago, ya te lo hace en automático el sistema y ya no tienes que sufrir absolutamente nada, porque todo se hace de manera automatizada. Bien, ya automatizamos el registro contable, ya automatizamos la determinación del impuesto e incluso del pago que tengo que realizar. ¿Qué seguiría? Recuerden, el siguiente proceso es el proceso financiero, es decir, cómo estamos en números. Tengo este botón que se llama Estado General del Negocio. Si yo le doy clic, en este momento me va a sacar una fotografía para saber si al día de hoy traigo utilidad o pérdida. ¿Por qué? Pues porque me va a hacer un análisis del periodo y del ejercicio, ¿se fijan? Entonces ya tengo prácticamente todo integrado, todo consolidado, para ahora sí generar una fotografía del negocio y entender si estamos bien o andamos mal. Y todo a raíz de qué? A raíz de esto, ¿no? Del análisis de tu información contable, es decir, de todo el registro que arrancaste directamente en tu empresa. Entonces, no sé si quedó claro a dónde vamos con esta parte. Ya no es nada más facturar, porque facturar pues lo puede hacer con cualquiera. Lo que queremos es que vaya mucho más allá de facturar, que vaya a la automatización de procesos para poder generar mi registro contable, generar la afectación para el tema fiscal y de ahí poder tener una fotografía muy precisa de cómo está el negocio a través de la parte financiera, es decir, los estados financieros donde voy a analizar el estado general del negocio. ¿Ok? Esta es como tal la demo que tenía preparada o que tengo preparada para ustedes. No sé si tuvieran alguna duda. Les recuerdo, para llegar a este tema, obviamente hay que generar una configuración de las aplicaciones, es decir, tengo que definirles el cómo se van a hablar, ¿sí? Que cuando yo haga una venta, pues cómo me va a hacer la provisión, es decir, tengo que definir los segmentos contables, tengo que definir los asientos contables correspondientes para entonces sí poder tener el registro contable y partiendo del registro contable pueda yo hacer la afectación fiscal y teniendo la afectación fiscal pueda tener la información en el módulo financiero de la aplicación. ¿Ok? Entonces,
Este es el siguiente paso con el que estamos arrancando. Para el tema de control de IVA es una configuración muy sencilla. De hecho, si le quieren sacar una captura de pantalla, porque si tú configuras lo siguiente, te vas a configuración, redefinir empresa, pestaña 5, así es como debes tener configurada tu aplicación para que puedas tener el control de IVA correctamente generado, ¿ok? Y de ahí partas a hacer la automatización de en la generación de tus declaraciones fiscales. Esta es la configuración que necesitas para empezar a trabajar. El resto del cómo se hablan las aplicaciones, les repito, es un tema de configuración que prácticamente lo vas a hacer una sola vez y cada vez que tengas que dar mantenimiento por efectos de agregar a lo mejor partidas nuevas, etcétera, ahí es cuando tendrás que trabajarlo. Pero una vez que hagas esta configuración, vas a poder tener el mismo nivel de uso que les estoy poniendo el día de hoy aquí en la aplicación. ¿Ok? Bien, vamos a dar espacio para sus dudas. Si tuvieran alguna duda, me la pudieran hacer llegar vía el chat para poderlos apoyar y que podamos tener resueltas sus comentarios o dudas. Vamos a dar 5 minutos. Bien, pues no tengo más dudas o comentarios. Prácticamente con esto concluimos la sesión del día de hoy. Es lo que queríamos que vieran ustedes, cómo automatizar los procesos a partir del XML en versión 3.3, que generaran el registro contable de sus operaciones, la afectación fiscal y posteriormente consolidar la información para la presentación de estados financieros y conocer así la situación general del negocio. Pues muchísimas gracias por su tiempo y su participación. Gracias a todos ustedes por estar conectados el día de hoy con nosotros. Gracias a Rosalía, a Rosario, Rubén, Silvia, Moisés, José Luis, Isabel, Humberto, Guillermo, Griselda, Darío, Claudia, Antonio, Alejandro, Agustín y Adriana Rangel. Muchísimas gracias por su tiempo, su participación, les agradezco mucho. Voy a ponerles aquí en pantalla mi correo electrónico para cualquier duda de temas fiscales, ¿sí? Sobre todo temas fiscales. Y si tuvieran alguna otra duda o comentario acerca de costos, de cotizaciones, de la parte de servicio, les recordamos es directamente con el equipo de ACOM, ¿sí? Para que les puedan apoyar en cualquier situación que ustedes tuvieran duda o comentario. Muchas gracias por su participación. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.